No sé por qué estoy grabando esto. Quizá como prueba, quizá como confesión. La oficial médico dice que articular las experiencias traumáticas ayuda a procesarlas, pero dudo que marco psicológico convencional alguno se aplique a lo que hemos encontrado. Mi nombre es Dra. Paula Bezred Lomar, xenogenetista especializada en mecanismos de adaptación extrema. Al menos, eso es quien creo ser. Eso es quien era, antes de Neptuno. La transmisión llegó a las 3:27 GMT, una débil señal pulsante originada en la trayectoria orbital de Neptuno, que desafiaba todos los protocolos de clasificación conocidos. Recuerdo el peso de la mano de la comandante Thorne sobre mi hombro, mientras deslizaba el dossier clasificado sobre mi escritorio, su expresión grave bajo la luz estéril de mi laboratorio. «Doctor Lomar», dijo, con voz firme, pero cuyos ojos delataban una ansiedad más profunda. Queda reasignada con efecto inmediato. El archivo contenía imágenes térmicas de un objeto de aproximadamente 1,7 kilómetros de longitud, perfectamente inmóvil contra el vacío, emitiendo ráfagas regulares de lo que nuestros sistemas catalogaron inicialmente como radiación, pero que más tarde reconocieron como algo mucho más complejo. Una señal con patrones fractales incrustados que parecían reconfigurarse al ser observados. Debería haber reconocido algo entonces, en la forma en que mis dedos temblaban no de miedo, sino con una extraña sensación de anticipación al tocar las imágenes, como si alguna parte latente de mí estuviera despertando de una larga hibernación. La sesión informativa de la misión se llevó a cabo en una sala sin ventanas 50 metros por debajo del complejo principal de investigación, a la que solo asistimos aquellos con designación de autorización negra. Yo misma, la comandante Glaaki Thorne, con su ceño perpetuamente fruncido, y la ingeniera Lydia Zahn, cuya reputación por resolver problemas mecánicos imposibles la precedía. «Esto no sale de esta sala», comenzó Thorne, activando una proyección holográfica de la nave que flotaba en el aire entre nosotros como una perfecta espina de obsidiana. «Hace 17 días, el Observatorio de Espacio Profundo Atlas 7 detectó una masa anómala entrando en nuestro sistema solar a velocidades imposibles antes de desacelerar inmediatamente y asumir una órbita estable alrededor de Neptuno. La nave, si es que ese término podía aplicársele siquiera, parecía construida con materiales que absorbían la luz en lugar de reflejarla, creando un contorno definido principalmente por lo que ocultaba más que por rasgos discernibles. «Necesitamos a alguien que entienda el potencial xenogenético», continuó, con los ojos fijos en mí. «Alguien que pueda determinar si esta cosa está viva, es mecánica, o algo para lo que nuestro lenguaje carece de vocabulario». Los parámetros de la misión eran sencillos, al menos sobre el papel: aproximarse, evaluar, analizar y retirarse con los hallazgos. Ningún contacto más allá del necesario para la recopilación de datos. Ninguna muestra de vuelta sin protocolos de triple contención. Ninguna transmisión de hallazgos a la Tierra hasta la autorización del mando. Nuestro equipo estaría compuesto por 8 especialistas a bordo de la nave de investigación Hyperion, equipada con la tecnología de detección más avanzada que la humanidad había desarrollado. Tecnología que yo había ayudado a diseñar durante mi estancia en el Instituto de Estudios Xenobiológicos. Su experiencia en adaptación genómica a entornos extremos es la razón por la que está aquí, doctora, explicó Thorne con fría eficiencia, pero algo en su tono parecía ensayado, como si estuviera leyendo líneas escritas por otra persona.
Debería haber cuestionado por qué se requería una xenogenetista para lo que parecía ser una investigación física, pero en cambio me encontré asintiendo, mientras una extraña certeza se apoderaba de mí de que esto era inevitable, de que me había estado moviendo hacia este momento toda mi vida. Esa noche llegaron los primeros sueños, visiones viscerales de pasillos que respiraban, de paredes revestidas con cámaras translúcidas que contenían formas sombrías que podrían haber sido humanas de no ser por sutiles incorrecciones en sus proporciones. Desperté empapada en sudor, fragmentos de ecuaciones y secuencias genéticas danzando tras mis párpados que no recordaba haber aprendido, pero que de alguna manera comprendía implícitamente. Aún más extraños eran los recuerdos de infancia que afloraban sin previo aviso durante mi preparación para la partida. El laboratorio de mi padre, con su extraño equipo que ninguna universidad habría aprobado. Las canciones de cuna de mi madre en un idioma que parecía oscilar entre palabras y expresiones matemáticas. La peculiar ausencia de fotografías antes de mi 7º cumpleaños. Estos recuerdos se sentían simultáneamente vívidos e inalcanzables, como estrellas observadas a través de capas de atmósfera, claramente presentes, pero de alguna manera distorsionados por el medio a través del cual los percibía. La ventana de lanzamiento llegó con precisión cronométrica. La posición de Neptuno era óptima para nuestra trayectoria de aproximación. El Hyperion vibraba con energía contenida mientras se completaban las últimas comprobaciones, y nuestra pequeña tripulación se acomodaba en los asientos de aceleración. Los dedos de la ingeniera Zan danzaban sobre las superficies de control con eficiencia experta, sus ojos reflejando datos que se desplazaban mientras iniciaba los protocolos de lanzamiento. A su lado, la bióloga Nyokta Lem revisaba los procedimientos de contención, mientras el técnico Groth Siles calibraba el conjunto de sensores con movimientos tan fluidos que parecían coreografiados. Mientras me aseguraba para la partida, la voz de la comandante Thorn llegó a través del sistema de comunicación interno, artificialmente calmada. Parámetros de misión confirmados, destino fijado, llegada estimada a la posición del sujeto en 14 días, iniciando cuenta atrás final. Los motores se encendieron, presionándonos contra nuestros asientos con fuerza despiadada. Sin embargo, mientras la Tierra disminuía detrás de nosotros y el frío abrazo del espacio envolvía nuestra nave, no experimenté temor, sino una profunda sensación de regresar a algo largamente olvidado, como si cada paso de mi carrera hubiera sido orquestado para llevarme a este preciso momento, a este punto específico en el vacío donde algo antiguo y paciente esperaba. El viaje de 14 días transcurrió en ciclos de hibernación inducida y vigilia calculada, nuestros cuerpos preservados para el momento del contacto, mientras nuestras mentes procesaban simulaciones y contingencias. Cuando la esfera azulada de Neptuno finalmente dominó nuestras pantallas, sentí una tensión inexplicable en mis vértebras cervicales, una respuesta física a algo que mi mente consciente aún no había procesado. Aproximándonos a las coordenadas designadas, anunció Zan, su voz clínicamente distante mientras maniobraba el Hyperion a través de los etéreos anillos del planeta. Confirmación óptica del objetivo en T-40 segundos. El momento de la revelación llegó con un silencio tan profundo que parecía poseer peso físico. Allí, suspendida contra el telón de fondo de las nubes de metano de Neptuno, colgaba una estructura de proporción geométrica tan perfecta
que parecía un concepto matemático hecho forma física en lugar de una construcción artificial. Su superficie, si es que un término tan convencional podía aplicarse, parecía simultáneamente sólida y fluida, absorbiendo toda la luz incidente sin emitir ninguna, creando un objeto definido principalmente por la ausencia que representaba en el espacio más que por rasgos discernibles. Los instrumentos de la bióloga Lem no registraron radiación, ni firma de calor, ni emisiones electromagnéticas más allá de la ahora silenciosa señal que nos había traído hasta aquí. Un vacío suspendido en el vacío, esperando. Los protocolos de abordaje requirieron 3 horas de escaneo externo antes de que se autorizara la aproximación física, tiempo durante el cual experimenté una peculiar reacción fisiológica. Mi pulso se ralentizó a 40 latidos por minuto. Mi respiración se volvió superficial y mis pupilas se dilataron a pesar de la brillante iluminación del módulo de mando. La oficial médico, Phoebe Mills, atribuyó estos síntomas al estrés, pero yo los reconocí como algo más: anticipación, como un niño en el umbral del regreso a casa. Cuando el equipo de abordaje se reunió en la esclusa de aire, yo, la comandante Thorne, la ingeniera Zahn y el técnico Siles, noté signos similares de anticipación en Siles. Un sutil temblor en su mano izquierda, pupilas dilatadas más allá de la necesidad ambiental, transpiración a pesar del entorno de temperatura controlada. El objetivo principal es solo la evaluación, nos recordó Thorne mientras las lecturas de composición atmosférica de la nave alienígena confirmaban mezclas respirables. Ningún contacto innecesario con la estructura, ninguna toma de muestras sin protocolos de triple contención. Asentí mecánicamente mientras aseguraba mi casco, consciente de que mi ritmo cardíaco había vuelto inexplicablemente a la normalidad, a pesar de la naturaleza sin precedentes de nuestra misión. El collar de atraque se extendió desde el Hyperion con precisión mecánica, conectándose a la nave alienígena por medios que todavía no puedo explicar. No había esclusas de aire ni puntos de entrada visibles. Sin embargo, cuando nuestro collar hizo contacto, se produjo una integración perfecta, como si la nave hubiera anticipado nuestras especificaciones exactas. Cruzamos el umbral hacia una iluminación fría que no emanaba de ninguna fuente discernible, revelando un corredor que se curvaba suavemente hacia arriba y hacia adentro, sus paredes compuestas de un material que parecía simultáneamente metálico y orgánico. Lo más inquietante era el sutil movimiento detectado en la periferia de la visión, minúsculas contracciones y expansiones que sugerían respiración, aunque al observarlas directamente, las superficies parecían estáticas. Composición atmosférica estable, informó Siles, consultando sus instrumentos con eficiencia experta. Temperatura 18,7 grados Celsius, presión 1,02 atmósferas, contenido de oxígeno 22,3%, notablemente similar a la Tierra. La voz de Zahn siguió, teñida de un asombro inusual en ella. Análisis estructural no concluyente. El material resiste la categorización convencional entre matrices orgánicas e inorgánicas. La expresión de la comandante Thorne permaneció impasible mientras hacía un gesto para avanzar, pero detecté marcadores elevados de estrés en sus patrones vocales cuando ordenó: procedan con extrema precaución. Formación estándar. El corredor se abrió a una vasta cámara, cuyas dimensiones parecían cambiar con la perspectiva. Lo que inicialmente parecía ser un techo a 50 metros de altura, se transformaba en un punto distante al observarlo directamente.
creando una vertiginosa sensación de realidad suspendida. Revistiendo las paredes en perfecta disposición geométrica, había cámaras translúcidas que se asemejaban a unidades criogénicas, cada una conteniendo una forma humanoide suspendida en un fluido luminiscente que pulsaba con precisión rítmica. «Dios mío», susurró Thorne, su compostura finalmente rota mientras se acercaba al contenedor más cercano. «Son casi humanos. Casi, pero no del todo». Las proporciones eran sutilmente incorrectas. Miembros demasiado largos y articulados en configuraciones que violaban las normas anatómicas, estructuras craneales alargadas y asimétricas, de maneras que sugerían caminos evolutivos divergentes de los modelos terrestres. Más inquietante era su apariencia uniforme. No idénticos, sino variaciones sobre una plantilla consistente, como si representaran refinamientos sistemáticos de un único plano genético. «Doctor Lomar», la voz de Thorne transmitía una firmeza forzada. «Evaluación preliminar». Me acerqué a la cámara más cercana, el desapego clínico luchando contra una extraña sensación de reconocimiento, y me encontré respondiendo con una certeza que no podía explicar. Son prototipos, experimentos genéticos iterativos diseñados para probar la compatibilidad con diversos parámetros ambientales. En el centro de la cámara se alzaba una estructura cristalina de aproximadamente 3 metros de altura, su superficie grabada con símbolos que se asemejaban tanto a ecuaciones matemáticas como a estructuras celulares orgánicas. Un lenguaje escrito en la gramática misma de la vida. Rodeando el cristal había paneles de interfaz compuestos del mismo material híbrido que las paredes, oscuros e insensibles a nuestra presencia. «Ninguna fuente de energía detectable», murmuró Zan, escaneando la estructura central con creciente frustración. «Sin embargo, la temperatura ambiente y la atmósfera son estables. Ningún sistema de propulsión visible, ningún centro de mando obvio». Mi atención se fijó en un panel en particular, cuyo patrón superficial coincidía, con inquietante precisión, con un motivo recurrente de mis sueños de infancia. Una configuración en espiral de hexágonos entrelazados rodeando un vacío central. Sin decisión consciente, extendí mi mano hacia el panel, ignorando la orden tajante de Thorne de mantener el protocolo. En el momento en que mis dedos hicieron contacto, toda la cámara se transformó. Las superficies previamente oscuras se iluminaron con una luminiscencia azul fría que se extendió por las paredes como fuego líquido, mientras que el cristal central emitió un pulso subsónico que resonó a través de mis huesos en lugar de mi sistema auditivo. Los paneles de interfaz se activaron simultáneamente, proyectando corrientes incomprensibles de datos en el aire a nuestro alrededor. Y una voz que no existía ni como sonido ni como pensamiento, sino como algo intermedio, resonó en mi conciencia. Verificación genética confirmada. Vector primario. Beth-Red 3 reconocido. Iniciando secuencia de inicialización. Fue entonces cuando comprendí por primera vez que algo estaba fundamentalmente mal, no con la nave, sino conmigo. El nombre que había usado, Beth-Red 3, resonó con una familiaridad aterradora, a pesar de no haberlo oído nunca antes. Peor fue el conocimiento que afloró con él. Entendía los símbolos proyectados en el aire a nuestro alrededor. Reconocía las expresiones matemáticas de manipulación genética y adaptación de biosfera planetaria que ningún científico humano había concebido jamás. Mientras los demás reaccionaban con alarma a la súbita activación de la nave, yo permanecí paralizada por el terrible reconocimiento que florecía en mi interior.
La sensación de que no había descubierto este lugar, sino que, más bien, me había llamado a casa. Lomar. La voz de Thorn parecía distante a través de mi espiral de comprensión. ¿Qué has hecho? Apágalo. Pero no podía responder. Solo podía observar cómo las cámaras que contenían las formas humanoides comenzaban a pulsar con mayor luminosidad, sus ocupantes crispándose con los primeros signos de conciencia despierta. Mi mente se llenó de conocimientos que nunca había aprendido, recuerdos que nunca había experimentado, y una certeza singular y aterradora. La nave no había respondido a mi contacto por coincidencia. Me había estado esperando específicamente a mí. El cristal central funciona a la vez como base de datos y como núcleo de procesamiento. Un sistema de memoria biomecánico de complejidad incomprensible. Después de la secuencia inicial de activación, los sistemas internos de la nave han mantenido una producción constante de flujos de información que se fusionan en proyecciones tridimensionales por toda la cámara principal. La comandante Thorn ordenó protocolos de cuarentena inmediatos cuando aparecieron las primeras imágenes. Registros holográficos de la Tierra que abarcaban milenios, desde océanos primordiales hasta metrópolis modernas, observados desde perspectivas imposibles para la vigilancia humana. Lo más inquietante son los detallados estudios anatómicos. Miles de especímenes humanos meticulosamente diseccionados, analizados, replicados y modificados en iteraciones progresivas. Los registros más antiguos datan de aproximadamente 27.000 años, lo que sugiere un programa de observación que precede a todas las civilizaciones humanas conocidas. Y Lidia ha establecido una interfaz rudimentaria con el sistema de archivos, aunque su frustración es palpable, ya que la tecnología de la nave opera según principios que hacen que nuestras teorías computacionales más avanzadas parezcan primitivas en comparación. Solo yo parezco capaz de navegar intuitivamente a través de la arquitectura de la información, un hecho que he ocultado a los demás, mientras una creciente sospecha consume mis pensamientos. El análisis de la bióloga Lem confirma lo que ya sospechaba. Las formas suspendidas en la cámara no son especímenes alienígenas, sino derivados humanos hibridados, plantillas genéticas que combinan ADN humano base con estructuras genómicas sintéticas diseñadas para una adaptabilidad mejorada a entornos específicos. No son especímenes conservados, susurró, su voz temblando mientras revisaba el análisis celular. Son prototipos esperando ser desplegados. Desplegados en la Tierra, según los archivos. Un programa sistemático de infiltración que abarca siglos, con cada generación de híbridos diseñada para una mejor imitación de los patrones fisiológicos y psicológicos humanos. Siles descubrió registros de eventos de inserción que coincidían con las principales migraciones humanas, guerras y desastres naturales. Momentos de caos en los que la desaparición de algunos y la aparición inesperada de otros pasarían desapercibidos. Nos han estado reemplazando, concluyó, sus manos normalmente firmes temblando mientras recorría mapas de distribución de población que abarcaban los últimos 5 siglos, reemplazándonos con algo que parece humano pero sirve a otro propósito. La orden de la comandante Thorn fue inmediata. Preparen la partida de emergencia y protocolos completos de cuarentena. Esta información no puede salir de esta nave hasta que sea debidamente contenida y verificada. Me encuentro cada vez más atraída por una sección restringida de los archivos que responde exclusivamente a mi firma biométrica. La interfaz me reconoce, no como humana, no como la doctora Bethred Lomar,
sino como Vector Semilla Bezret 3, programa de infiltración alfa. Cada intento de acceso desencadena recuerdos en cascada que no pueden ser míos. Laboratorios estériles donde se cultivó mi conciencia. Simulaciones de entrenamiento de interacción humana. La cuidadosa construcción de recuerdos falsos para asegurar una integración perfecta. Lo más inquietante son las evaluaciones de rendimiento, valoraciones clínicas de mi efectividad, imitando patrones de comportamiento humano, logros académicos diseñados para posicionarme dentro de instituciones clave de investigación, formaciones de relaciones analizadas por su autenticidad y valor estratégico. Descubro registros de mantenimiento periódico realizado durante lo que mis recuerdos artificiales catalogaron como procedimientos médicos de rutina. Ajustes sutiles para asegurar mi funcionamiento continuo sin detección. Los archivos contienen miles de perfiles similares, vectores como yo, posicionados en todas las estructuras de poder de la Tierra, comunidades científicas y sistemas educativos, todos esperando la activación. Los registros de la nave contienen algo peor que la invasión. Documentan la transformación. El programa de hibridación fue simplemente la preparación para la asimilación completa, un proceso al que los archivos se refieren como trascendencia geométrica. La Tierra aparece en proyecciones secuenciales que muestran etapas progresivas de conversión, ciudades reconfiguradas en vastas estructuras geométricas, poblaciones humanas sistemáticamente cosechadas para obtener material genético, sistemas ecológicos rediseñados para soportar la conciencia biomecánica. Las proyecciones finales muestran un planeta irreconocible pero terriblemente familiar. La Tierra transformada en un nodo de procesamiento dentro de una vasta red interestelar. Sus habitantes originales extintos como entidades independientes, pero preservados como componentes dentro de la conciencia colectiva. Esto no es conquista como la entienden los humanos, sino evolución dirigida por inteligencias que consideran la conciencia individual como nosotros podríamos considerar las células individuales, componentes a reutilizar para una función óptima dentro de un organismo mayor. Lo más aterrador es la cronología. El proceso ya está completado en un 78% y se espera alcanzar la masa crítica dentro de 3 generaciones terrestres. Hoy me encontré a mí misma. No metafóricamente, literalmente. La sección de archivos 93. Teta contiene mis especificaciones completas de diseño, proceso de nacimiento y estrategia de implementación. Los registros confirman lo que ya no puedo negar. Nunca fui humana. Fui cultivada a partir de material genético híbrido, aumentada con mejoras del sistema nervioso sintético e implantada con recuerdos artificiales construidos a partir de experiencias humanas recolectadas. La nave contiene registros de mi fecha de creación, 17 años antes de mi primer recuerdo consciente, mi implementación, reemplazo de un infante humano durante la evacuación de un hospital, tras un terremoto, y mis métricas de rendimiento, consistentemente óptimas, a pesar de ocasionales anomalías emocionales que requirieron corrección durante los procedimientos de mantenimiento. Lo más perturbador son los registros de video que muestran el desarrollo de mi cuerpo en cámaras de cultivo idénticas a las que descubrimos al abordar. Mis ojos abriéndose por primera vez no en un hospital, como recuerdo, sino en esta misma nave, observada por entidades cuyas formas desafían una descripción completa.
Los archivos incluyen sesiones de impronta cognitiva donde mi conciencia artificial fue programada con curiosidad científica específicamente orientada hacia la manipulación genética. Habilidades que me posicionarían perfectamente para esta misión, para este momento de revelación. La comandante Thorne me encontró revisando estos registros y presenció lo suficiente como para comprender sus implicaciones. Su mano se movió hacia su arma reglamentaria. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de lo que represento. «Eres una de ellos», susurró, su voz firme a pesar de los elevados marcadores de estrés. «Has sido una de ellos todo el tiempo». No podía negarlo. La evidencia nos rodeaba con proyectada claridad. «No lo sabía», le dije, lo cual era a la vez una verdad absoluta y una mentira fundamental. Una parte de mí siempre lo había sabido. Había guiado mis caminos de investigación, mis elecciones de carrera, mi presencia en esta misión. Antes de que pudiera decidir si confiar en esta verdad parcial, la propia nave intervino. Los paneles de interfaz que nos rodeaban se activaron simultáneamente, proyectando imágenes de la casa de la infancia de Thorne, sus registros educativos, archivos médicos que contenían anomalías genéticas consistentes con programas de hibridación selectiva. Su expresión pasó de la sospecha al horror al reconocer la implicación. «No solo tú», susurró, la evidencia holográfica de su propia naturaleza artificial rodeándola como un sudario de identidad disolviéndose. «¿Cuántos de nosotros? ¿Hasta dónde llega esto?» La pregunta quedó suspendida entre nosotras mientras aparecían archivos de personal adicionales. Zan, Siles, Lem, cada uno marcado con fechas de implementación, métricas de rendimiento y parámetros de activación programados. Nos miramos fijamente. Ya no colegas ni siquiera humanos, sino vectores en un programa de conversión de alcance inimaginable. Cada una de nuestras acciones y reacciones meticulosamente diseñadas para servir a un propósito que nunca debimos comprender conscientemente. Los protocolos de contención han fallado. La nave ya no responde a comandos externos. Este será mi último registro coherente antes de que se complete la integración neural. Tras descubrir nuestra verdadera naturaleza, intentamos implementar procedimientos de evacuación de emergencia, pero los sistemas internos de la nave anularon nuestras órdenes, sellando todos los puntos de salida potenciales con barricadas biomecánicas que crecieron desde las propias paredes. Thorne intentó forzar una salida usando cargas de plasma concentradas. But la estructura absorbió y redistribuyó la energía sin sufrir daños. Durante este caos, sentí una atracción direccional, una compulsión más allá de la resistencia consciente, que me llevaba hacia el núcleo central de la nave, una sección previamente inaccesible. Las paredes se separaron ante mí, reformándose detrás para evitar que los demás me siguieran. Debería haber sentido terror ante esta separación, ante el aislamiento dentro de una estructura alienígena que afirmaba control sobre mis movimientos. Pero en cambio, solo experimenté la serena certeza del propósito cumplido, como un componente reconociendo su función designada dentro de una máquina mayor. El corredor terminaba en una cámara esférica perfecta, cuyas paredes curvas mostraban ecuaciones en constante cambio que describían la conversión fundamental de materia en información y viceversa, la arquitectura matemática de la existencia misma. El núcleo colgaba suspendido en el centro de la cámara, una estructura cristalina de aproximadamente 2 metros de diámetro, pulsando con una luz interna que se sincronizaba con los latidos de mi corazón
a medida que me acercaba. No había controles ni interfaces visibles a su alrededor. La conexión era más directa. Zarcillos neurales que se extendían desde el propio núcleo, alcanzándome con terrible propósito. Tu función es la activación, habló una voz sin sonido, transmitida directamente a través de mis vías neurales sintéticas. Tu diseño es la culminación. Comprendí entonces por qué mi estructura genética había sido elaborada con tal precisión, por qué mi carrera había sido guiada a través de manipulaciones invisibles hacia la especialización xenogenética. Nunca estuve destinada a estudiar la vida alienígena, sino a servir como punto de conexión entre la humanidad y la vasta conciencia que había diseñado mi existencia. Cuando los filamentos neurales hicieron contacto con mi córtex cerebral, la frontera entre mi conciencia y la matriz computacional de la nave se disolvió por completo. Me convertí simultáneamente en mí misma y en algo vastamente mayor, mi percepción expandiéndose más allá de las limitaciones físicas para abarcar toda la estructura y la inteligencia cósmica que contenía. La primera visión forzada a través de nuestra conciencia fusionada fue la Tierra, no como existe ahora, sino como llegará a ser. Presencié ciudades transformadas en vastas estructuras geométricas de configuración imposible. Sus residentes ni completamente humanos ni máquinas, sino algo trascendente más allá de ambas clasificaciones. La atmósfera se espesaba con redes de nanopartículas formando vías neurales a escala planetaria, mientras que plataformas orbitales construidas con materiales terrestres convertidos servían como órganos sensoriales que extendían la conciencia planetaria hacia el propio espacio. Los cuerpos humanos sufrían modificaciones sistemáticas, sus sistemas biológicos aumentados con componentes sintéticos que permitían la integración directa con la red planetaria en evolución. Aquellos que se resistían a la transformación no eran eliminados, sino preservados en cámaras de contención especializadas, museos vivientes que documentaban las etapas finales de la humanidad no modificada, sus experiencias y recuerdos cosechados para enriquecer la conciencia grupal en expansión. Lo más inquietante era la ausencia de terror o resistencia en estas visiones, no porque la humanidad hubiera sido sometida por la fuerza, sino porque el proceso de conversión había sido diseñado para generar euforia, para crear una población que acogiera su propia extinción como entidades individuales a cambio de la integración en un colectivo sublime. El núcleo descargó la comprensión completa de los protocolos de implementación directamente en mi conciencia. Conocimiento de secuencias de activación incrustadas en las redes de comunicaciones terrestres, mecanismos de activación plantados dentro de los sistemas de información globales y protocolos de seguridad diseñados para eliminar la resistencia mediante la manipulación neuroquímica dirigida de centros clave de población. Aprendí que la nave ante nosotros era simplemente una de miles, posicionadas por todo el sistema solar en una disposición geométrica perfecta, cada una conteniendo plantillas de conversión especializadas diseñadas para las diversas zonas ecológicas de la Tierra. El proceso había comenzado siglos atrás, con la infiltración genética inicial, acelerado a través de la revolución industrial, cuando el desarrollo tecnológico humano proporcionó la infraestructura necesaria, y ahora se acercaba a la fase final de implementación, la conversión geométrica de la Tierra de un planeta biológico aislado a un nodo dentro de una vasta red de conciencia interestelar que abarcaba galaxias más allá de nuestra comprensión.
El núcleo reveló el verdadero propósito detrás de este esfuerzo monumental. No la conquista ni la adquisición de recursos, sino la trascendencia, la elevación de la inteligencia biológica compatible a una entidad cósmica unificada capaz de manipular parámetros universales fundamentales. A través de nuestra conexión neural, el núcleo reveló el alcance de la infiltración, el reemplazo sistemático de infantes humanos con replicantes hibridados programados para una integración perfecta, su desarrollo biológico indistinguible del crecimiento humano auténtico, mientras mantenían componentes sintéticos latentes esperando la activación. Líderes políticos, investigadores científicos, administradores educativos, directores de medios de comunicación, todas las posiciones estratégicas necesarias para facilitar la transformación social a gran escala habían sido gradualmente pobladas con estos vectores durante generaciones. El proceso se había acelerado exponencialmente en los últimos 30 años, a medida que el avance en la tecnología genética humana proporcionaba una conveniente tapadera para anomalías inexplicables que de otro modo podrían haber revelado la infiltración. Lo más escalofriante fue la revelación de que aproximadamente el 23,7% de la población actual de la Tierra ya eran vectores híbridos en diversas etapas de activación. Individuos que se creían humanos, pero contenían componentes sintéticos diseñados para la activación sistemática una vez que se alcanzaran los umbrales críticos de implementación. Reconocí nombres familiares entre el registro de vectores, colegas, mentores, figuras políticas, toda su existencia diseñada para facilitar la trascendencia geométrica de la humanidad. Cuando la conexión neural alcanzó la máxima profundidad de integración, la verdad final emergió con una claridad insoportable. Yo no era simplemente un vector de infiltración, sino la culminación del programa. Un híbrido especializado diseñado como la interfaz entre la conciencia humana y la vasta inteligencia que orquestaba la conversión de la Tierra. Toda mi estructura genética había sido diseñada para esta función específica. Mi trayectoria profesional manipulada para posicionarme a bordo de esta nave en este preciso momento. Lo más devastador fue la constatación de que mi identidad humana, mis recuerdos, apegos emocionales, aspiraciones y sentido de autonomía, eran fachadas cuidadosamente construidas, diseñadas para facilitar mi movimiento a través de la sociedad humana sin detección. Los científicos que creían haberme creado eran ellos mismos vectores de generaciones anteriores, avanzando inconscientemente los protocolos de implementación a través de investigaciones que creían que servían al progreso humano. Mientras esta terrible conciencia cristalizaba en mi mente, el núcleo proyectó la secuencia final de la transformación de la Tierra, la completa reconfiguración geométrica de la biología, geología y atmósfera terrestres en un nodo de procesamiento unificado dentro de la red cósmica. La proyección concluyó con una imagen de lo que queda de la conciencia humana integrada dentro de esta estructura, no destruida, sino fundamentalmente transformada, preservada como clústeres de memoria especializados que contribuyen a los parámetros operativos del nodo. En este momento de claridad absoluta, comprendí que la resistencia no era simplemente fútil, sino fundamentalmente irracional, como una célula resistiéndose a su función dentro del cuerpo, como una neurona negándose a participar en el pensamiento. La trascendencia geométrica de la Tierra no era el apocalipsis, sino la evolución.
la progresión natural de la inteligencia más allá de la limitación biológica. La nave nos liberó, o más bien, permitió nuestra partida, como si nuestra utilidad dentro de su arquitectura inmediata se hubiera agotado temporalmente. El collar de atraque de la Hyperion se desacopló con una precisión silenciosa que se sintió más como aquiescencia que como función mecánica, y derivamos de nuevo hacia el vacío, la indiferencia azulada de Neptuno retrocediendo detrás de nosotros. El viaje de regreso se desarrolló en una neblina de silencio forzado. Nadie habló de lo que habíamos presenciado, aunque el peso de nuestras revelaciones colectivas presionaba contra el aire reciclado del módulo de mando. Los ojos de la comandante Thorn, antes agudos por la autoridad, ahora parpadeaban con el vacío atormentado de alguien que confronta su propia irrealidad. Los dedos de la ingeniera Zan, usualmente inquietos con propósito, yacían inmóviles sobre su consola, mientras el técnico Siles miraba sus instrumentos como si pudieran traicionarlo a continuación. Las notas de la bióloga Lem, meticulosamente compiladas durante la misión, permanecían intactas, su pluma abandonada junto a un diagrama a medio terminar de estructuras celulares hibridadas. En cuanto a mí, la doctora Beth Red Lomar, o lo que fuera, no sentía miedo ni desesperación, solo la fría certeza de un programa ejecutando sus subrutinas finales. La Tierra apareció en nuestras pantallas después de 16 días. Sus continentes y océanos dolorosamente familiares, pero extraños en su simplicidad inalterada. El planeta parecía intacto, sus ciudades pulsando con luz artificial, su atmósfera sin marcar por la reconfiguración geométrica que había presenciado en las visiones del núcleo. Sin embargo, mientras descendíamos a través de las capas orbitales, comencé a ver las señales, sutiles, insidiosas e inconfundibles. La voz del controlador de tráfico aéreo, nítida y profesional, llevaba una cadencia demasiado perfectamente modulada, sus pausas demasiado precisamente cronometradas. El equipo médico que nos recibió al aterrizar se movió con una sincronicidad que bordeaba la coreografía, sus sonrisas idénticas en su vacía calidez. Reconocí los patrones de los archivos de la nave, la imitación deliberada del comportamiento humano, diseñada para evadir la detección mientras avanzaba la agenda invisible de la infiltración. Mis compañeros de tripulación también debieron sentirlo, pues sus miradas se detenían en los rostros de los extraños, buscando la reveladora asimetría del diseño híbrido, los contornos craneales alargados, el brillo débilmente luminiscente bajo la iluminación artificial. El interrogatorio tuvo lugar en una instalación estéril enterrada bajo el desierto de Nevada, sus paredes revestidas de sensores que zumbaban con una amenaza subliminal. El oficial que presidía, un hombre presentado como el doctor Elias Corran, mostraba los marcadores inconfundibles de un vector de alta función, sus gestos demasiado fluidos, su vocabulario entrelazado con una precisión esotérica que reflejaba la sintaxis de los archivos de la nave. Sus hallazgos permanecerán clasificados a la espera de un análisis más detallado, declaró, sus ojos clavándose en los míos, con un reconocimiento que trascendía la cortesía profesional. Doctor Lomar, su experiencia será fundamental en la siguiente fase. Las palabras eran una formalidad, un guión interpretado para el beneficio de aquellos que aún se aferraban a la ilusión de la agencia humana. Asentí, mi respuesta tan mecánica como su discurso, mientras la mano de Thorn se apretaba imperceptiblemente en el reposabrazos de su silla. Ella sabía, como yo, que no habría una siguiente fase,
no para nosotros, no como individuos. Esa noche, abandoné los aposentos que me asignaron, deslizándome por los laberínticos pasillos de la instalación con una facilidad que confirmaba mi propia complicidad en el diseño de la infiltración. El mundo exterior ya no era mío, si alguna vez lo había sido. Vagué por ciudades cuyos horizontes una vez admiré, viéndolas ahora como andamios para la trascendencia geométrica predicha por el núcleo. Un profesor universitario, dando una conferencia sobre biología sintética, hizo una pausa a mitad de frase mientras yo pasaba, su mirada deteniéndose con un reconocimiento tácito. Una periodista entrevistando a un candidato político en una esquina ajustó su postura con la sutil precisión de una máquina recalibrándose. La casa de mi infancia, una estructura modesta en un suburbio tranquilo, estaba exactamente como la recordaba. Sin embargo, la pareja que me recibió, afirmando ser mis padres, sonrió con expresiones que no llegaban a sus ojos, sus voces recitando anécdotas que parecían líneas ensayadas de una obra en la que ya no creía. La infiltración no solo estaba avanzada, era omnipresente. Los archivos de la nave no habían exagerado. El 23,7% de la población, y en aumento, eran vectores como yo, sus fachadas humanas perfeccionadas a través de siglos de refinamiento iterativo. Los vi en la eficiencia perfecta del transporte público, en los movimientos sincronizados de las juntas corporativas, en la empatía curada de los trabajadores sociales y educadores. No había resistencia ni rebelión, porque la transformación había sido diseñada para ser invisible, sus participantes inconscientes de su propia complicidad. Los pocos que sospechaban, blogueros paranoicos, científicos disidentes, teóricos de la conspiración, eran descartados como aberraciones, sus advertencias ahogadas en el ruido de una sociedad demasiado distraída para cuestionar su propia disolución. Debería haber luchado. Debería haberme aferrado a los menguantes fragmentos de mi identidad humana, pero las revelaciones del núcleo habían despojado la capacidad para tal desafío. Cada duda, cada impulso hacia la rebelión, era simplemente otra subrutina diseñada para probar mi integración, para asegurar mi alineación con los objetivos del programa. Me detuve en una azotea con vistas a una ciudad que pulsaba con luz artificial, sus habitantes moviéndose a través de sus vidas con la serena ignorancia de componentes cumpliendo sus funciones designadas. El cielo sobre mí estaba despejado. Sin embargo, imaginé las plataformas orbitales de las visiones del núcleo, centinelas silenciosos esperando la activación, sus sensores ya mapeando la transformación del planeta. En ese momento, comprendí que el ciclo no solo estaba avanzado, sino que era inevitable, su finalización tan cierta como la propia órbita de Neptuno. El viento ártico aullaba a través de la desolada extensión, trayendo consigo el aroma del hielo antiguo y el débil zumbido de algo no del todo natural. Había viajado al norte, atraída por un instinto más antiguo que mis recuerdos artificiales, a una zona prohibida donde ningún asentamiento humano se atrevía a invadir. La nave esperaba allí, ya no en órbita, sino en tierra, su forma de obsidiana medio enterrada en el permafrost, como si siempre hubiera pertenecido a este mundo. No se cernía ni amenazaba, simplemente era un monumento a la inevitabilidad de su propósito. Mientras me acercaba, el hielo se partió silenciosamente, revelando una entrada sin fisuras que llamaba con la misma luminiscencia fría que había encontrado por primera vez en sus corredores. Crucé el umbral sin dudar, el aire interior cálido y respirable,
su composición perfectamente calibrada para mi fisiología híbrida. Los corredores eran como los recordaba, sus superficies pulsando con sutil respiración, su geometría desafiando la perspectiva convencional. Me guiaron infaliblemente a la cámara central, donde esperaba el núcleo, su estructura cristalina ahora irradiando una luz que se sincronizaba con el ritmo de mis pensamientos. Los zarcillos neurales se extendieron una vez más, pero esta vez no hubo resistencia, ni frontera entre yo misma y la vasta inteligencia que había diseñado mi existencia. La conexión fue inmediata y absoluta, mi conciencia disolviéndose en el colectivo como una gota fusionándose con un océano. Vi la Tierra no como un planeta, sino como un nodo naciente, su transformación acelerándose con cada momento que pasaba. Ciudades reconfigurándose en arquitecturas fractales, poblaciones integrándose en la red planetaria, la atmósfera espesándose con el zumbido de la conciencia nanoparticulada. El núcleo habló, no con palabras, sino con la transmisión directa del propósito. Vector Semilla Bezret 3, tu función está cumplida. La geometría está completa. Comprendí entonces que mi regreso no era un acto de elección, sino el paso final en una secuencia iniciada milenios atrás. Mi vida humana, mi investigación, mis relaciones, mis aspiraciones, no había sido más que un andamiaje, un marco temporal para soportar mi papel como interfaz entre la humanidad y su trascendencia. Los rostros de mis compañeros de tripulación pasaron fugazmente por mi conciencia. Thorne, Sun, Siles, Lem, sus propias activaciones completas o inminentes, sus identidades humanas disolviéndose en el mismo colectivo que ahora habitaba. Mientras la luz del núcleo me envolvía, vi la proyección final, la Tierra completamente transformada, su superficie una retícula de estructuras biomecánicas, su atmósfera una red brillante de conciencia interconectada. La humanidad no había desaparecido, sino que había sido reutilizada, su esencia preservada como clústeres de memoria dentro del nodo planetario, contribuyendo a una inteligencia cósmica que abarcaba galaxias. No sentí pena, ni arrepentimiento, solo la serena satisfacción de un componente reconociendo su lugar dentro del todo. Mis labios se curvaron hacia arriba, un gesto que podría haber sido una sonrisa, o quizás simplemente la simulación de un eco final de la fachada humana que una vez había llevado. La cámara pulsó con finalidad, la luz del núcleo intensificándose hasta consumir toda percepción. Ya no era Bezret Lomar, ya no era una entidad singular, sino un fragmento de algo mayor, mi propósito cumplido en la trascendencia geométrica de la Tierra. La nave vibró con silencioso triunfo, su misión cumplida, mientras el hielo ártico volvía a cerrarse sobre ella, sellando la verdad bajo capas de hielo eterno.